propósito de seguridad y también de migración, en Colchane, el presidente Gabriel Boric anunció una reforma para agilizar el despliegue de las Fuerzas Armadas a través de un decreto supremo. El mandatario además instó a no mentir, dijo, respecto a los avances en materia migratoria. El anuncio se toma también todo el debate presidencial. El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusó al gobierno de faltar a la verdad con las cifras, y Paulina García ya nos acompaña con los detalles. Paulina, buenos días. Hola Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Mauricio, buenos días. Un nuevo tema que claramente está enfrentando al gobierno con los candidatos presidenciales, principalmente de la oposición. Esta crisis migratoria, a propósito de la visita que ayer hizo el presidente Gabriel Boric a Colchane, uno de los lugares más complejos justamente en materia migratoria. Ayer el mandatario dio varios mensajes. Uno de ellos es dar cuenta del avance que ha tenido la etapa 2 y 3 del Sistema Integrado de Frontera, el CIFRON, y también destacó que en su gobierno se redujo la inmigración irregular en promedio en un 48%, instancia donde ayer, ahí mismo, justo después de dar esa cifra, el presidente desliza una crítica a Sebastián Piñera, sin nombrarlo directamente, pero señala que en su gobierno al menos no se van a hacer invitaciones irresponsables, aludiendo indirectamente a lo que ocurrió, recordemos, hace algunos años atrás con el expresidente Sebastián Piñera y su mensaje en Cúcuta. También el presidente Boric anunció lo que ustedes decían, el envío de esta reforma constitucional que permite desplegar a las Fuerzas Armadas sin tener que renovar este decreto que las habilita en la frontera cada 3 meses. Y también, y aquí viene la parte quizás más polémica, fue cuando el presidente afirmó que en época electoral quienes dicen que no se ha hecho nada para enfrentar la crisis migratoria derechamente mienten. Otra alusión, muchos dicen indirecta, sin nombrarlo tampoco, al candidato de oposición, José Antonio Kast, quien en varias ocasiones ha criticado la política migratoria de la moneda. Vamos a escuchar los dichos del presidente Gabriel Boric. La inmigración debe ser ordenada y por los cauces legales. Nuestro país no permite ingresos indiscriminados. Y en eso hemos avanzado muchísimo. Y quiero decir de manera muy clara y categórica, desde acá, desde Colchane, que quien quiera que diga que no se ha avanzado en control de nuestras fronteras está mintiendo. Y le falta el respeto a los soldados de nuestra patria, que se sacrifican día a día aquí en puestos de observación a lo largo de más de 410 kilómetros de frontera. Y el presidente Gabriel Boric con esa alusión, donde nuevamente no lo menciona, pero apunta efectivamente a lo que han planteado algunos candidatos presidenciales y sobre todo a José Antonio Kast. Solo hacer un apunte respecto al proyecto que anuncia el presidente, porque él planteaba que esto va a permitir hacer controles de identidad y registro a las Fuerzas Armadas, por cierto, efectuar detenciones en flagrancia y colaborar con la PDI en zonas fronterizas. La idea ahora sin necesidad de renovar la autorización cada 3 meses por parte del Congreso, porque hasta ahora efectivamente el resguardo de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas ahora debe ser revisada por el Parlamento. De hecho, la última prórroga fue aprobada en agosto de este año, cuando se renovó la presencia militar por 90 días más. Y por ahí ha ido un poquito también la reacción de los candidatos presidenciales, sobre todo en la derecha, Paulina, ¿no? De hecho, Evelyn Matei lo que planteaba es, por fin, el gobierno toma una medida como esta, cuando al principio de su gobierno fue tan reacio la participación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el control de la frontera. Claro, es lo que decía Belén Matei, que no tiene mucho sentido presentar una reforma de este tipo en las postrimerías del gobierno. Eso es lo que señalaba ayer la candidata de Chile Vamos. También hubo reacción, por supuesto, inmediata, prácticamente a solo horas de esta declaración del presidente, de José Antonio Kast, quien también, recordemos, se encuentra en Arica, desplegado también en Visviri, con varias actividades. Y él ayer dijo que el gobierno del presidente Gabriel Boric, y durante estos últimos 4 años, han ingresado 125.000 migrantes irregulares, incluso ligados a bandas de el crimen organizado, dando cuenta un poco de que la expectativa o las políticas que ha implementado la moneda claramente no han sido efectivas en cuanto a impedir el ingreso irregular de migrantes. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el candidato del Partido Republicano a esta crítica solapada que dicen muchos hizo el presidente Gabriel Boric al abanderado de republicanos. El único que falta a la verdad es el presidente de la República,
porque en este gobierno han ingresado más de 125.000 inmigrantes ilegales de manera clandestina al país, como nunca en nuestra historia. Y eso convierte a este gobierno en el más fracasado en materia de control migratorio. ¿De qué sirve ir a Colchane a última hora a montar un show comunicacional? Claro, ahí José Antonio Kast también reaccionó a estos dichos del presidente, pero también en el Congreso hubo algunas reacciones parlamentarios de la oposición que decían que no estaban de acuerdo con las formas en las cuales el presidente, por ejemplo, decidió enviar esta reforma constitucional para el despliegue de las Fuerzas Armadas, que sea mediante un decreto. Algunos lo interpretaron como algo para saltarse al Congreso. Algunos parlamentarios estaban diciendo que presentar una reforma no era el camino adecuado. Aunque también hubo otras reacciones. Escuchábamos ayer al senador Iván Flores, que si bien destacó el envío de esta reforma constitucional, resaltó que faltan actualmente conscriptos en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, que actualmente ha bajado el ingreso de jóvenes que ingresan al servicio militar, lo que da cuenta, según números que entrega ayer el senador Iván Flores, que no hay actualmente militares suficientes para reforzar la frontera norte, considerando que son 450 kilómetros de frontera y considerando también que ya hay militares en la macrozona sur desplegados. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Iván Flores. ¿De dónde van a sacar efectivos militares conscriptos si tenemos un problema seriosísimo de financiamiento a la conscripción? De los 13.000 conscriptos que Chile necesita y tiene la capacidad instalada, hoy día son un poco más de 5.000 los que están efectivamente cumpliendo con su obligación del servicio militar obligatorio. De los 130.000 jóvenes que identifica el registro civil, y eso está a menos de la mitad de lo que se requiere en el país, que son 13.000. Claro, cifras que no cuadran, pero que según el presidente Gabriel Boric va a hacer un reordenamiento de las Fuerzas Armadas para que se pueda finalmente desplegar en la frontera con el cifrón y con estas medidas nuevas que se implementaron para el resguardo de la frontera, nuevos puestos de tecnovigilancia nocturna, nuevos puestos modulares, cámaras con visión a 13 kilómetros de distancia que pueden detectar entonces los pasos irregulares en la frontera. Paula Claro, Montes. ahora, el proyecto de reforma constitucional igual se tiene que votar en el Congreso, digamos. El cambio tiene que pasar por el Parlamento. El presidente decía ayer que esperaba y que creía que un proyecto de estas características no debería tener resistencia entre los parlamentarios, pero en este momento todo está por verse. No, claro. Oye, y solo agregar a todo lo que tú nos cuentas, Paulina, que más allá del debate de la campaña presidencial, más allá de los dimes y diretes en el Congreso, escuchaba también el testimonio de integrantes de las patrullas que están ahí en la frontera, que están en el día a día, digamos, y que dan cuenta de que, más allá, insisto, de todas las frases altisonantes del debate político, ellos dan cuenta de que efectivamente año tras año ha ido disminuyendo el número de personas que intentan cruzar la frontera en la medida que aumentan las medidas de seguridad y toda esta tecnología que vamos a seguir viendo. El año en que más personas habrían ingresado, dicen estas patrullas, fue el año 2021. Exacto. Y de ahí en adelante, en gran medida por las medidas de seguridad, por la tecnología, pero también por el acuerdo político al que se alcanza entre Chile y Bolivia para reconducir a estas personas que vienen mayoritariamente desde ese país hacia Chile para devolverlos a Bolivia. Todo esto ha sumado a que la cantidad de migrantes que semana a semana, mes a mes, tratan de ingresar a Chile haya disminuido desde el año 2021 hasta ahora. Oye, ojo con lo que plantea el senador Flores también, que comentaba ahí Paulina, porque en un ratito vamos a estar detallando lo que planteó el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, en el contexto del trámite del presupuesto en el Congreso y este déficit y esta crítica situación financiera que enfrentaría la institución, porque ahí dice el Ejército que una parte significativa del déficit, 14.000 millones de pesos, se atribuye a los costos asociados al despliegue operativo del Ejército en la macrozona de la Araucanía y el Biobío y también en la frontera norte. Gracias, Paulina. Buen día. Bien, buen día.